Me casé con él para destruirlo, pero cada mirada suya encendía algo que juré nunca sentir. Matías no era mi enemigo, era mi perdición. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ***. Símbolo de luna nueva, me casé con él para destruirlo, pero no sabía que el verdadero peligro era enamorarme. El sonido del despertador no la despertó, porque Paloma ya no dormía bien desde hacía meses. La ciudad de Madrid se extendía frente a su ventana como un monstruo vivo. Luces frías, edificios indiferentes, vidas ajenas que seguían como si nada hubiera roto la suya. En su pequeña habitación, Paloma sostenía un sobrecerrado. Sus manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por rabia contenida. Un día, vas a pagar por todo lo que me hiciste, susurró, mirando la firma en el documento. Matías de la Vega. El nombre le ardía en la mente como una herida abierta. Un millonario. Un hombre intocable. Un rascal, como lo llamaban en los medios. Arrogante, frío, imposible de amar, y peor aún, imposible de alcanzar. Pero Paloma no quería amor. Quería justicia. Su madre había perdido su trabajo por una decisión empresarial firmada por Matías. Su familia se había roto en silencio, sin titulares, sin ayuda, sin nadie que escuchara. Y ahora, el destino le había dado una sola oportunidad. Un contrato. Un matrimonio. Una venganza disfrazada de destino. Paloma apretó el sobre contra su pecho. Si tengo que casarme contigo para destruirte, lo haré sin dudarlo. Pero lo que no sabía era que su voz ya no sonaba segura. Sonaba como alguien que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. A kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos de cristal, Matías de la Vega observaba la ciudad como si le perteneciera, aunque en realidad no le pertenecía nada. Su oficina era silenciosa. Demasiado silenciosa. Solo el sonido de su reloj marcaba el tiempo como una sentencia. Matías no sonreía. No porque no pudiera, sino porque ya había olvidado cómo. ¿Está lista la documentación?, preguntó sin girarse. Su asistente dudó un segundo antes de responder. Sí, señor. Pero, hay una condición final que la otra parte ha solicitado. Matías levantó ligeramente la mirada. Ese pequeño gesto bastaba para congelar a cualquiera. Habla. El asistente tragó saliva. El matrimonio debe ser inmediato. Sin periodo de prueba. Sin negociación posterior. Silencio. El tipo de silencio que pesa más que una explosión. Matías giró lentamente su silla. Sus ojos eran oscuros, calculadores, peligrosamente tranquilos. Matrimonio. Una pausa. Luego una risa baja. No de humor. De desprecio. ¿Quién en su sano juicio pide casarse conmigo? El asistente bajó la mirada. Paloma Herrera, señor. El nombre no significó nada, al principio. Pero algo en el aire cambió. Como si una pieza invisible acabara de caer en su sitio. Matías entrecerró los ojos. Quiero su expediente completo. Esa misma noche, Paloma caminaba hacia el edificio donde su vida cambiaría para siempre. Cada paso resonaba como un eco en su pecho. El viento golpeaba su abrigo. La ciudad estaba demasiado luminosa para lo que ella sentía por dentro. Traición, miedo, determinación. Y algo más, algo que no quería nombrar. Duda. Se detuvo frente a la entrada del rascacielos. El cristal reflejaba su imagen. Una mujer cansada, con ojos llenos de historias no contadas. Solo es un contrato, se dijo.
Nada más. Pero su voz no la convenció. Dentro del edificio, Matías revisaba el expediente, página tras página, hasta que vio algo que lo hizo detenerse. Una fotografía. Paloma. No era la belleza lo que lo incomodó. Era la mirada. No pedía permiso. No buscaba aprobación. Era una mirada que ya había perdido algo importante, y que ahora no tenía nada más que perder. Matías cerró el archivo lentamente. Esto no es un matrimonio, murmuró. Se levantó. Se ajustó el traje. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad. Paloma entró al edificio. El sonido de sus tacones resonaba como un reloj contando hacia atrás. Un guardia la observó. Luego otro. Nadie la detuvo. Eso la inquietó más. Está esperándola en el piso 40, dijo un recepcionista sin mirarla. Paloma tragó saliva. Claro que está esperando, pensó. Porque hombres como él nunca bajaban. Solo hacían que el mundo subiera hacia ellos. En el ascensor, los números subían lentamente. 10, 20, 30. Su respiración se volvió más pesada. Y entonces, una voz interna, casi invisible, le susurró. ¿Y si esto no es venganza, sino una trampa? Pero ya era tarde para volver atrás. Desde una cámara de seguridad, Matías la veía llegar. Cada paso, cada respiración contenida, cada microgesto. No parece alguien que quiera casarse, murmuró su asistente. Matías no respondió, porque no estaba mirando una candidata. Estaba mirando un problema, un misterio, algo impredecible. Y eso era peligroso, más peligroso que cualquier enemigo de negocios. El ascensor se detuvo. Piso 40. Las puertas se abrieron. Paloma respiró hondo y dio un paso afuera. El pasillo era largo, demasiado largo. Al fondo, una puerta de vidrio. Detrás de ella, una sombra. Un hombre de pie, inmóvil, esperándola. Matías. Ella no lo había visto aún claramente, pero ya lo sentía, como si su cuerpo lo reconociera antes que su mente. Paloma avanzó, cada paso más lento, más pesado. Y entonces, la puerta se abrió sola. El silencio los envolvió. Dos mundos. Dos heridas. Dos decisiones que aún no sabían que ya estaban condenadas a cruzarse. Matías la miró por primera vez fuera de una pantalla. Paloma sostuvo su mirada sin bajar la suya. Ninguno sonrió. Ninguno habló primero. Pero ambos supieron algo en ese instante. Esto no era un matrimonio. Esto era una guerra disfrazada de contrato. Y si estás viendo esto, dime en los comentarios. ¿Crees que Paloma está entrando a su venganza, o a su propia destrucción? Porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees sobre el amor. Símbolo de choque, este matrimonio no es amor, es un acuerdo. Pero ninguno de los dos sabía lo que iba a despertar. El silencio en la oficina de Matías no era normal. Era pasado. Como si el aire hubiera cambiado de densidad. Paloma seguía de pie frente a él, sin apartar la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, Matías sintió algo incómodo. No miedo. No atracción. Algo peor. Interés. Matías giró lentamente hacia su escritorio. Sin dejar de mirarla. Así que tú eres Paloma Herrera. Su voz era baja. Controlada. Fría como el vidrio de las paredes que los rodeaban. Paloma no respondió de inmediato. Se obligó a respirar. Sí. Una sola palabra. Corta. Firme. Sin emoción. Eso lo hizo entrecerrar los ojos. Matías tomó el documento. Lo dejó caer sobre la mesa. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Paloma dio un paso adelante. No lo estoy pidiendo. Lo estoy exigiendo. Un silencio más. Más pesado que el anterior. El asistente de Matías tragó saliva y dio un paso atrás, sintiendo que estaba en medio de algo que no debía presenciar. Matías la observó como si intentara leer una mentira escondida en su respiración. Un matrimonio conmigo, como condición. Paloma sostuvo su mirada. No contigo. Pausa. Contigo como parte del trato. Eso lo hizo sonreír apenas. No una sonrisa cálida, sino peligrosa. Matías caminó lentamente alrededor de ella, como si la estuviera evaluando.
Como si fuera un riesgo financiero. La gente no se casa conmigo por contratos. Paloma no giro. No lo siguió con la mirada. Solo habló. La gente como tú no entiende otra forma de pago. Eso lo detuvo un segundo. Solo un segundo. Pero suficiente. Matías se acercó más. Demasiado cerca. Su presencia llenó el espacio. Dime la verdad, dijo en voz baja. ¿Qué quieres realmente? Paloma sintió el impulso de retroceder. Pero no lo hizo. No podía mostrar debilidad. Venganza. La palabra cayó como una piedra en el suelo. El ambiente cambió. El aire se tensó. Matías dejó de moverse. ¿Venganza contra mí? Paloma asintió lentamente. Contra lo que representas. Un silencio absoluto. Luego una risa baja de Matías. Esta vez, más real. Más peligrosa. Interesante. Se giró hacia la ventana. La ciudad debajo parecía insignificante desde esa altura. La mayoría de la gente pide dinero. Poder. Influencia. Se volvió hacia ella otra vez. Tú pides destrucción. Paloma apretó los dedos. Solo quiero justicia. Matías la miró como si esa palabra fuera una ilusión. La justicia no existe en mi mundo. Matías regresó al escritorio. Firmó un documento sin leerlo. Luego otro. Si acepto esto, dijo sin levantar la vista, tu vida deja de ser tuya. Paloma sintió un escalofrío. Pero no retrocedió. Mi vida dejó de ser mía hace mucho tiempo. Eso lo hizo detenerse. Matías la miró otra vez. Esta vez diferente. Menos empresario. Más hombre. ¿Por qué yo? Paloma dudó. Solo una fracción de segundo. Porque eres el único que puede darme acceso, y el único que nunca espera que alguien te ame. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo. Sino revelator. Matías se levantó lentamente. Se acercó al borde de su escritorio. Quedó a pocos centímetros de ella. Demasiado cerca. Sus ojos bajaron un segundo a sus labios. Y luego regresaron a sus ojos. Si haces esto, dijo, no hay salida. Paloma lo miró fijo. Nunca planeé salir. Esa respuesta lo sorprendió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin miedo. Sin esperanza. Solo decisión. Matías respiró hondo. Y por primera vez en años. No supo qué hacer inmediatamente. El asistente trajo el último documento. El contrato final. Matías lo tomó. Lo miró por unos segundos. Luego lo giró hacia Paloma. Una vez que firme esto. Pausa. Eres mi esposa. Paloma sintió el peso de esas palabras. Esposa. No venganza. No plan. Esposa. Pero no vaciló. Firmó. Su firma tembló apenas al final. No de duda, sino de humanidad. Matías firmó después. Sin emoción. Sin pausa. Sin mirar a nadie. El contrato estaba cerrado. Legalmente. Irreversiblemente. Pero emocionalmente. Era apenas el comienzo. Paloma levantó la mirada. Esto no cambia nada entre nosotros. Matías la observó con calma. Al contrario. Pausa. Lo cambia todo. Un segundo de silencio. Demasiado largo. Demasiado cargado. Matías dio un paso hacia ella. Extendió la mano. No como gesto romántico, sino como confirmación de propiedad contractual. Paloma lo miró. Dudó un instante. Luego tomó su mano. El contacto fue breve, pero eléctrico. Ninguno lo reconoció en voz alta, pero ambos lo sintieron. Matías la soltó rápido, como si hubiera tocado algo que no podía controlar. Matías se giró hacia la ventana otra vez. Bienvenida a mi mundo, Paloma. Pausa. Espero que sobrevivas en él. Paloma lo miró en silencio. Y por primera vez, no estaba segura si el peligro era él, o lo que empezaba a sentir cuando estaba cerca de él. Si estás viendo esto, dime en los comentarios. ¿Crees que Paloma realmente quiere venganza? ¿O está entrando en algo mucho más peligroso? Porque a partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Corazón roto firmaron un contrato, pero ninguno aceptó lo que eso despertó dentro de ellos.
El contrato ya estaba firmado. Pero el silencio que quedó después no se sentía como victoria. Se sentía como una sentencia. Paloma seguía de pie frente a Matías, pero algo había cambiado. No en el papel. En el aire. Matías caminó hacia su escritorio sin mirarla directamente. Como si ignorarla fuera la única forma de mantener el control. El chofer te llevará a tu nuevo apartamento, dijo fríamente. Paloma no se movió. No necesito un apartamento tuyo. Matías se detuvo. Sin girarse. Ya lo necesitas. Ese ya cayó como una puerta cerrándose. Paloma apretó los puños. Esto no significa que tengas control sobre mí. Matías giró lentamente. Sus ojos estaban más oscuros que antes. Lo significa legalmente. Pausa. Y en mi mundo, lo legal es lo único que importa. Paloma dio un paso adelante. Su voz bajó, pero cargada. No me conoces. Matías la miró como si esa frase fuera ingenua. Te conozco lo suficiente. Silencio. Paloma sintió rabia. Pero también algo peor. La sensación de que él no estaba del todo equivocado. Firmé un contrato, dijo ella, no una cadena. Matías se acercó un poco. Solo lo suficiente para invadir su espacio otra vez. A veces son lo mismo. Paloma respiró profundo. Su mirada no se rompió. Pero su voz bajó. Te voy a hacer arrepentirte de esto. Matías la observó. Un segundo. Dos. Luego una leve sonrisa. No amable. No cruel. Solo. Interesada. Eso espero. Esa respuesta la desarmó un instante. Porque no era lo que esperaba. Minutos después, Paloma estaba en el ascensor. Solo. El reflejo de su rostro en el espejo metálico parecía extraño. Como si no fuera ella. Como si hubiera cruzado una línea invisible que no podía deshacer. Sus pensamientos eran ruido. Esto es temporal. Es solo un plan. No es real. Pero su corazón no obedecía ninguna de esas frases. Cuando el ascensor llegó al lobby, el chofer ya la esperaba. Un auto negro. Demasiado elegante. Demasiado silencioso. Demasiado Matías. Mientras tanto, Matías permanecía en su oficina. Sin moverse. Sin hablar. Solo mirando el contrato firmado sobre su escritorio. Su asistente entró con cautela. Señor, la prensa está empezando a notar movimientos. Matías no respondió. Debemos preparar una declaración sobre el matrimonio. Silencio. Matías finalmente habló. No. Pausa. Todavía no. El asistente dudó. Puedo preguntar, ¿por qué? Matías cerró el archivo lentamente. Porque aún no sé qué es esto. Cuando el asistente salió, Matías se quedó solo otra vez. Se levantó. Caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba. Pero no la veía. En su mente estaba ella. Paloma. Su mirada. Su voz firme. Su negativa constante. No debería importarme, murmuró. Pero algo en su pecho contradijo esa frase. I'll go leave. Molesto. Inesperado. En el auto, Paloma miraba por la ventana. Las calles pasaban rápido. Pero ella sentía que su vida iba más rápido aún. El chofer no hablaba. El silencio era incómodo. Demasiado perfecto. Paloma apretó su bolso. Dentro estaba el único recuerdo de su madre, una pulsera antigua. Su único ancla. No estoy haciendo esto por él, susurró. Lo estoy haciendo por ella. Pero incluso esas palabras sonaban menos seguras ahora. El auto se detuvo frente a un edificio moderno. Demasiado lujoso para sentirse real. Paloma bajó. Miró hacia arriba. Y sintió algo extraño. No miedo. No orgullo. Desubicación. Era como si no perteneciera a ese mundo. Pero ya estaba dentro. En otra parte de la ciudad, Matías revisaba cámaras de seguridad del edificio. La veía entrar. Pequeña figura en un mundo demasiado grande. ¿Por qué sigo mirándola?, murmuró. Nadie respondió. Porque nadie estaba allí. Pero la pregunta ya estaba viva. Y eso era lo peligroso. Esa noche, Paloma en su nuevo apartamento. Matías en su oficina. Separados. Pero conectados por algo invisible.
Paloma dejó la luz apagada. Se sentó en el borde de la cama. Y por primera vez, no sintió rabia. Sintió vacío. Matías, en cambio, seguía despierto, mirando el contrato, como si buscara una respuesta que no estaba escrita. Paloma se levantó. Se acercó a la ventana. Vio la ciudad. Y susurró. Esto no es el final. Pausa. Es solo el comienzo del problema. En otro lugar, Matías cerró los ojos por un segundo. Y por primera vez en años, no pensó en negocios. Pensó en ella. Dime en los comentarios. ¿Crees que Matías está controlando la situación? ¿O ya perdió el control sin darse cuenta? Porque lo que viene, los va a obligar a estar mucho más cerca de lo que imaginan. Símbolo de alto voltaje: dos personas que no se soportan, obligadas a vivir bajo el mismo techo. Y el odio empieza a confundirse con algo peor. La mañana llegó demasiado rápido. Paloma no había dormido. No porque no pudiera, sino porque su mente no le dio permiso. Cada vez que cerraba los ojos, veía la firma de Matías. Y lo peor, era recordar cómo su mano había temblado ligeramente al hacerlo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje sin nombre. Solo una instrucción. Hoy debes presentarte en la residencia principal. Es obligatorio. Paloma lo leyó 2 veces. Luego una tercera. ¿Residential Principal? Su estómago se tensó. Sabía lo que significaba. Matías. Intentó ignorarlo. Pero otro mensaje llegó segundos después. No ES optional. Paloma cerró los ojos. Respiro Hondo. Perfecto, murmuró con ironía. Ni siquiera ha pasado una semana y ya estoy atrapada. En su oficina, Matías hablaba con su asistente. Trae sus cosas. El asistente dudó. Señor. Matías no levantó la vista. Va a vivir aquí. Silencio. En la residencia principal. Sí. El asistente tragó saliva. Eso puede generar preguntas. Matías lo interrumpió. ¿Qué preguntan? Pausa. Quiero que esté aquí. Ese último comentario no sonó empresarial. Sonó personal. Y eso lo incomodó incluso a él. Horas después, Paloma estaba nuevamente en un auto negro. Pero esta vez no había sensación de lujo. Solo presión. Miraba sus manos. Frías. Inquietas. Esto es control, susurró. No convivencia. Pero una parte de ella no estaba tan segura. El auto se detuvo frente a una mansión moderna. No era una casa. Era una declaración de poder. Vidrio, mármol, seguridad por todas partes. Paloma bajó lentamente. El aire era distinto aquí. Más frío. Más silencioso. Más inaccesible. La puerta se abrió. Un mayordomo la recibió sin emoción. Señorita Herrera. Por aquí. Paloma lo siguió. Cada paso sonaba demasiado fuerte. Matías estaba en la sala principal. De espaldas. Mirando la ciudad a través de una pared de vidrio. No se giró inmediatamente. ¿Llegaste? Su voz era baja. Controlada. Paloma se detuvo a unos metros. No tenía opción. Matías giró lentamente. La observó de arriba abajo. No con deseo. No todavía. Sino con algo más complejo. Evaluación, mezclada con curiosidad. Aquí tienes reglas, dijo él. Paloma cruzó los brazos. No acepto reglas personales. Matías dio un paso adelante. No son personales. Pausa. Son necesarias. Paloma lo miró fijamente. ¿Y si no las sigo? Matías no dudó. Entonces no funcionará. Silencio. La tensión era casi física, como electricidad entre ambos. Paloma dejó su bolso en el sofá. Esto no es un matrimonio. Matías respondió sin emoción. No, es una convivencia estratégica. Pero algo en cómo lo dijo. No sonó del todo verdadero. Matías caminó. Tu habitación está al otro lado del pasillo. Paloma lo siguió, aunque no quería. Cada puerta que abrían parecía más fría que la anterior. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. ¿Siempre vives así? Preguntó ella sin pensar.
Matías la miró de reojo. Así como si nada pudiera tocarte. Esa frase lo detuvo medio segundo. Solo medio segundo. Pero Paloma lo notó. La puerta se abrió. La habitación era enorme. Demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Paloma entró lentamente. Esto no es una habitación. Es una jaula elegante. Matías la observó desde la entrada. Tú decides cómo lo ves. Eso la molestó. No, tú decides cómo me lo impones. Silencio. Matías dio un paso dentro de la habitación. Ahora estaban demasiado cerca. Otra vez. ¿Por qué me odias tanto?, preguntó él. Paloma rió sin humor. No te odio. Pausa. No te conozco lo suficiente para eso. Esa respuesta fue más afilada que un insulto. Matías no se movió. Solo la miró. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó él. Paloma dudó. Solo un segundo. Pero suficiente. Es supervivencia. Matías la observó largo rato. Y por primera vez, no respondió de inmediato. La noche cayó. La casa quedó en silencio absoluto. Paloma en su habitación. Matías en su estudio. Separados por una pared. Pero no por distancia emocional. Paloma susurró. Esto no puede volverse real. En otra parte de la casa, Matías cerró un documento. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en negocios. Estaba pensando en ella. Dime en los comentarios. ¿Crees que Matías realmente la está controlando? ¿O ya empezó a sentir algo que no puede explicar? Porque vivir juntos no los está separando. Los está rompiendo lentamente. Corazón roto cuando el pasado aparece, la verdad no libera. Destruye. La casa estaba demasiado silenciosa esa madrugada. No era un silencio normal. Era uno de esos silencios que parecen escuchar todo lo que uno intenta ocultar. Paloma no podía dormir. Había algo en ese lugar que la inquietaba más que Matías mismo. No era lujo. No era poder. Era historia. Historia enterrada. Mientras intentaba distraerse, Paloma bajó a la sala. No quería verlo. Solo quería agua. Solo eso. Pero al pasar por el estudio de Matías, vio algo. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía del interior. Paloma dudó. No es asunto mío, murmuró. Pero sus pies no la obedecieron. Entró lentamente. El aire era más frío ahí. Más pesado. Sobre el escritorio había carpetas abiertas. Documentos. Nombres. Fotos. Y entonces lo vio. Su propio nombre. Paloma Herrera. Su corazón se detuvo un segundo. Luego volvió a latir más rápido. ¿Qué es esto?, susurró. Matías no estaba en la habitación. Pero todo en ese escritorio hablaba de él. Investigación. Seguimientos. Reportes financieros. Y algo más. Un archivo marcado. Operación Herrera. Confidencial. Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, dijo en voz baja. Esto no puede ser. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas. Cada línea era un golpe. Su familia. Su madre. Su empresa anterior. Su quiebra. Todo estaba conectado. Todo estaba documentado. Y al final del archivo, una firma. No de Matías, sino de una junta corporativa, donde Matías había sido el principal asesor. Paloma retrocedió un paso, luego otro, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Entonces, no fue casualidad. Su voz se quebró ligeramente. Todo esto, fue parte de eso. Su respiración se aceleró. La puerta del estudio se abrió. Matías entró. Se detuvo. La vio. Y la carpeta en sus manos. El silencio explotó. No deberías estar aquí, dijo él con calma peligrosa. Paloma levantó la carpeta. Sus ojos brillaban. No de lágrimas. De rabia. ¿Qué es esto? Matías no respondió de inmediato. Solo la miró, como si ya hubiera anticipado este momento. Déjalo, dijo finalmente. Paloma rió sin alegría. ¿Dejarlo?
Pausa. Esto es lo que soy para ti. Un caso más. Matías dio un paso adelante. No es tan simple. Entonces explícalo, gritó ella por primera vez. El sonido de su voz llenó la habitación. Pero no rompió a Matías. Solo lo tensó. Él respiró hondo. Luego habló más bajo. Más controlado. Tu familia no fue destruida por mí. Paloma lo miró con odio. Pero estabas ahí. Silencio. Matías no negó eso. Hubo una decisión corporativa, dijo él lentamente. Yo asesoré el proceso. No lo ejecuté. Paloma apretó la carpeta. Eso no cambia nada. Matías la miró fijamente. Si cambia algo. Pausa. No me conoces. Esa frase ya no era defensiva. Era real. Paloma respiró temblorosa. ¿Y por qué esto estaba aquí? Matías dudó. Solo un segundo. Pero suficiente para romper algo entre ambos. Porque quería saber quién eras. Silencio absoluto. Paloma lo miró como si lo hubiera visto por primera vez. ¿Investigaste mi vida? Matías no respondió. Eso fue la respuesta. Paloma dejó caer la carpeta. El sonido fue seco. Definitivo. No soy un experimento. Matías dio un paso hacia ella. No dije que lo fueras. Pero lo trataste como tal. Su voz se quebró al final. No de debilidad, sino de dolor contenido. Ambos se quedaron en silencio. El aire parecía más pesado que antes. Matías la miró. Y por primera vez, no tenía una respuesta lista. Matías bajó la mirada hacia la carpeta en el suelo. Luego dijo algo más bajo. No todo lo que sabes, es toda la verdad. Paloma lo miró. Entonces dime la verdad completa. Silencio. Matías no respondió. Paloma dio un paso atrás. Luego otro. No confío en ti, dijo finalmente. Matías la miró sin expresión. Pero sus ojos decían otra cosa. Lo sé. Paloma salió del estudio. Sin mirar atrás. Matías se quedó solo, mirando el lugar donde ella había estado. Y por primera vez, no sentía control. Sentía pérdida. Dime en los comentarios. ¿Crees que Matías la está manipulando? ¿O hay algo más grande que todavía no sabemos? Porque después de esta verdad, nada entre ellos seguirá igual. Corazón roto, cuando dos personas heridas dejan de atacarse, el silencio empieza a parecer amor. La casa ya no se sentía como un lugar. Se sentía como una distancia compartida. Desde la discusión en el estudio, Paloma no había vuelto a mirar a Matías directamente. Y él tampoco había intentado forzarla. Por primera vez desde que todo comenzó, había algo nuevo entre ellos. No guerra. No control. Solo tensión silenciosa. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la residencia. Paloma estaba en la cocina, sola, mirando una taza de café que ya se había enfriado. No la había tocado. Sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo punto. El archivo. La firma. Matías. No todo lo que sabes es toda la verdad. Esa frase seguía atormentándola. Pasos. Lentos. Controlados. Paloma no se giró, pero supo quién era. Matías entró en la cocina sin su habitual rigidez empresarial. Parecía cansado. ¿No has dormido?, dijo él. Paloma no respondió. Matías se acercó a la cafetera. Sirvió café. Le ofreció una taza. Paloma la miró. No la tomó. No confío en lo que me das, dijo ella en voz baja. Matías sostuvo la taza un segundo más, y luego la dejó sobre la mesa. Silencio. No incómodo esta vez. Solo, vacío. Matías habló primero. No te mentí sobre todo. Paloma lo miró por fin. Sus ojos estaban cansados. Eso no es lo mismo que decir la verdad. Matías asintió lentamente. Lo sé. Ese lo sé no tenía defensa. Solo aceptación. Matías se apoyó en la mesa. Por primera vez no parecía un hombre invencible. No elegí todo lo que pasó con tu familia. Pausa.
pero tampoco hice nada para detenerlo. Paloma bajó la mirada. Esa honestidad dolía más que una mentira. Entonces eres culpable o espectador, dijo ella. Matías Lamoureux. Ambos. Silencio. Paloma apretó la taza que finalmente había tomado sin darse cuenta. ¿Por qué me elegiste para esto? Matías tardó en responder. Demasiado. ¿Por qué no pediste permiso? Paloma frunció el ceño. Eso no es una respuesta. Matías dio un paso más cerca. No invadiendo. Solo acercándose. Porque cuando vi tu expediente, no viste dinero. No viste poder. Pausa. Viste injusticia. Paloma sintió un nudo en el pecho. Ninguno habló durante varios segundos. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el espacio. Matías bajó la voz. Y eso me hizo preguntarme qué estabas dispuesta a hacer. Paloma lo miró con desconfianza. Y ahora lo sabes. Matías sostuvo su mirada. Todavía no. Paloma dejó la taza sobre la mesa. Esta vez sin rechazo. Solo cansancio. No quiero ser parte de tus juegos. Matías negó suavemente. No es un juego. Pausa. Es lo único que sé hacer bien. Esa frase quedó suspendida en el aire. Más honesta de lo que ninguno esperaba. Paloma lo observó. Por primera vez, no como enemigo, sino como alguien roto. Eso es triste, dijo ella suavemente. Matías parpadeó, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de respuesta. No necesito compasión. Paloma negó. No es compasión. Pausa. Es reconocimiento. El aire cambió. Subtlemente. Pero real. Matías no se movió. Paloma tampoco. Y por primera vez, el silencio no era guerra. Era comprensión frágil. Paloma tomó un sorbo del café ya frío. Hizo una mueca leve. Matías lo notó. Está frío. Paloma lo miró. Como todo aquí. Matías soltó una risa corta. No fría. No calculada. Real. Y eso la sorprendió. Por unos segundos. No eran enemigo y víctima. Solo dos personas en una cocina. Respirando el mismo aire. Paloma apartó la mirada primero. Como si ese momento fuera demasiado peligroso. Matías también retrocedió emocionalmente. Esto no cambia nada, dijo Paloma finalmente. Matías asintió. Lo sé. Pero ninguno de los dos parecía creerlo completamente. Paloma salió de la cocina. Lento. Pensativa. Matías se quedó atrás, mirando la taza que ella había dejado. Y por primera vez, no sabía si estaba ganando algo, o perdiéndolo todo. Dime en los comentarios, ¿crees que este momento de calma es real, o solo el silencio antes de otra tormenta? Porque algo entre ellos está cambiando. Y ninguno está listo para lo que viene. Corazón roto a veces, lo que más duele no es la verdad, sino la forma en que llega. La calma no duró. Nunca lo hacía en esa casa. Después del pequeño momento de conexión en la cocina, Paloma había intentado convencerse de que no significaba nada. Solo una conversación. Solo un instante humano. Pero algo dentro de ella ya no estaba en paz. El teléfono de Paloma vibró esa noche. Un número desconocido. Un mensaje. Si quieres saber la verdad completa sobre Matías de la Vega, ven sola. Ahora. Adjunto. Una dirección. Paloma se quedó inmóvil. Leyó el mensaje 3 veces. Luego otra. No. Susurró. No otra vez. Pero su corazón ya estaba acelerado. Su mente le decía que era una trampa. Su orgullo le decía que ignorara. Pero su herida quería respuestas. Se levantó, tomó su abrigo, y salió sin avisar. En la residencia, Matías estaba en una reunión telefónica. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que su asistente entró de golpe. Señor, la señorita Herrera no está en la casa. Silencio. Matías bajó el teléfono lentamente. ¿Qué? Salió hace aproximadamente una hora. Sin escolta. El rostro de Matías cambió por primera vez. No hay.
No frialdad. Algo más oscuro. Alerta. Mientras tanto, Paloma llegaba al lugar indicado. Un edificio viejo. Apartado. Demasiado silencioso. Cada paso que daba dentro resonaba como una advertencia. Pero ya era tarde para retroceder. Si esto es una mentira, murmuró. Voy a terminarlo hoy. Una puerta se abrió. Un hombre desconocido la esperaba. Sonrisa fría. Demasiado amable. Paloma, gracias por venir. Ella lo miró con desconfianza inmediata. ¿Quién eres? Alguien que trabajó muy cerca de Matías de la Vega. Eso la congeló. El hombre le mostró documentos. Fotos. Correos. Transacciones. Tu familia no fue un accidente corporativo, dijo él suavemente. Fue una decisión estratégica. Paloma sintió el mundo inclinarse. Matías aprobó todo esto, continuó. Él firmó indirectamente cada movimiento. Su respiración se rompió. No, susurró ella. No puede ser. El hombre se acercó. Y ahora vive contigo. Pausa. ¿No te parece curioso? Paloma retrocedió. Todo en su mente explotó. El coche de Matías llegó al edificio minutos después. Demasiado rápido. Demasiado tarde. Entró sin esperar. Sin hablar. Solo buscando. Paloma. Gritó por primera vez. Pero no había respuesta. Matías la encontró finalmente en una habitación lateral. De pie. Frente a él. Pero no sola. Paloma lo miraba. Y en sus ojos. Ya no había duda. Solo dolor. No te acerques, dijo ella. Matías se detuvo. Escúchame. Paloma levantó un documento. Esto es lo que querías decirme. Silencio. Matías lo vio. Y entendió. No es lo que parece, dijo él rápidamente. Paloma rió sin alegría. Siempre dicen eso. Matías dio un paso adelante. Ese hombre te mintió. Paloma gritó. Tú también me mentiste. El eco de su voz rompió el aire. Silencio absoluto. Matías se quedó quieto. Por primera vez. Sin defensa. Yo no ordené destruir a tu familia, dijo el bajo. Paloma lo miró con lágrimas contenidas. Pero dejaste que pasara. Eso fue suficiente. Paloma retrocedió. No puedo estar aquí contigo. Matías dio un paso. Paloma. No. Su voz fue firme. Esto termina aquí. Y se dio la vuelta. Matías no la detuvo. Porque algo en él. Ya sabía que cualquier palabra solo empeoraría todo. Dime en los comentarios. ¿Crees que Matías es culpable? ¿O está siendo víctima de una mentira mucho más grande? Porque en este punto, el amor entre ellos acaba de romperse. Corazón roto, cuando el corazón quiere volver, el orgullo se convierte en la jaula más difícil de romper. La casa de Matías nunca había estado tan silenciosa. Pero esta vez no era el silencio de control. Era el silencio de ausencia. Paloma ya no estaba. Y eso lo cambiaba todo. Matías caminaba por el pasillo de la residencia principal. Lento. Sin dirección. Como si el espacio que antes dominaba ahora le perteneciera a otro mundo. Se detuvo frente a la habitación de Paloma. La puerta estaba abierta. La cama vacía. Su ropa ya no estaba. Solo quedaba una cosa sobre la mesa. La pulsera de su madre. Matías la miró en silencio. Sin tocarla. «¿Te la dejaste?», susurró. Pero no había respuesta. En su oficina, Matías intentó trabajar. Firmar documentos. Atender llamadas. Tomar decisiones. Pero nada funcionaba. Su mente no estaba ahí. Estaba en ella. El asistente entró con cautela. «Señor, los inversores están preguntando por el escándalo del matrimonio». Matías no levantó la vista. ¿Qué esperan? También, hay rumores sobre la filtración de documentos. Silencio. Matías cerró el archivo lentamente. Ya no me importa. Esa frase hizo que el asistente se quedara inmóvil. Porque Matías de la Vega nunca decía eso. Nunca.
Paloma estaba en un pequeño apartamento alquilado. Lejos. Sin lujo. Sin ruido. Sin él. Pero tampoco había paz. Solo pensamientos. La pulsera de su madre estaba sobre la mesa. La miraba constantemente. ¿Qué hice?, susurró. Pero la pregunta no tenía respuesta fácil. Flashback. Matías ayudándole a calmarse en la cocina. Su voz baja. Su mirada por primera vez humana. No todo es lo que parece. Paloma apretó los ojos. Basta, gritó a la habitación vacía. Pero el recuerdo no se iba. Matías estaba solo en su oficina, de pie frente a la ventana. La ciudad seguía viva, pero él no. Si la dejo ir, murmuró, pierdo todo. Pausa. Si la detengo. Otra pausa. Pierdo lo único real que he sentido en años. Se pasó una mano por el rostro. Frustrado. Roto. Paloma intentó convencerse. Me mintió. Me manipuló. No es seguro. Pero su voz interna ya no era tan firme. Recordaba sus ojos. Cuando la escuchaba. Cuando no fingía. Cuando simplemente estaba. ¿Y si todo fue una mentira? ¿O una mala interpretación? Se detuvo. Molesta consigo misma. No. Pero no sonaba convencida. Esa noche, Matías recibió una llamada. Número desconocido. Si quieres saber la verdad completa, ve solo. Matías apretó el teléfono. Ya he oído suficientes mentiras. Esto no es mentira, dijo la voz. Es la pieza que te falta. Silencio. Matías colgó. Pero ya estaba de pie. Paloma también recibió el mismo mensaje. Pero esta vez, no lo ignoró. Una última vez, susurró. Solo una. Un edificio antiguo. Casi abandonado. 2 personas. 2 caminos. Una verdad pendiente. Paloma llegó primero. Matías llegó segundos después. Se miraron. Sin palabras. Sin distancia segura. No vine a pelear, dijo Matías. Paloma lo miró con cansancio. Siempre dices eso después del daño. Silencio. Matías dio un paso. No destruye tu familia. Paloma lo interrumpió. Pero no la salvaste. Eso dolió más. Matías bajó la mirada. Te mentí en cosas. Pausa. Pero nunca sobre lo que siento cuando estás cerca. Paloma se quedó quieta. El silencio fue largo. Pasado. Paloma habló finalmente. No sé si puedo confiar en ti. Matías asintió. Lo sé. Pero aún así, estoy aquí. Pausa. ¿Por qué irte? Fue peor que cualquier guerra contigo. Paloma respiró temblorosa. Me rompiste. Matías dio un paso más. Y tú me hiciste humano. Silencio. El mundo parecía detenerse. Paloma cerró los ojos. No sé cómo volver a empezar contigo. Matías respondió suave. Entonces empezamos lento. Pausa. Pero no me pidas que me vaya. Paloma lo miró. Lágrimas contenidas. Conflicto. Amor. Miedo. Finalmente. No retrocedió. Matías no se acercó más. Solo esperó. Y por primera vez, la decisión no era sobre ganar o perder. Era sobre quedarse o irse. Dime en los comentarios. Paloma debería darle otra oportunidad, o alejarse definitivamente. Porque esta decisión, lo cambia todo. Corazón roto, destellos. A veces el amor no llega limpio, llega roto, tardío, pero real. La noche después del encuentro no trajo paz. Trajo silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino espera. Paloma no durmió. Matías tampoco. Y por primera vez desde que se conocieron, ninguno intentó huir de lo que sentía. Paloma estaba sentada frente a la ventana de su pequeño apartamento. La ciudad brillaba a lo lejos. Pero ella no la veía. Solo veía fragmentos de todo lo que había vivido con él. Matías. Su voz baja. Su mirada cuando no mentía. La forma en que la miraba cuando creía que ella no lo notaba.
Me hizo daño, susurró. Pausa. Pero también me vio cuando nadie más lo hizo. Se llevó la mano al pecho. Su respiración era lenta. Confusa. Matías estaba solo en la residencia. La casa parecía más grande que nunca. Más fría. Más vacía. Caminó hasta la cocina. Donde todo empezó a cambiar. Donde ella se sentó con él. Donde, por un instante, no fueron enemigos. Se detuvo. Respiró. Te fuiste, susurró. Pero no había enojo en su voz. Solo algo más profundo. Ambos lo recordaron al mismo tiempo. El primer contacto de manos. El contrato firmado. La mirada desafiante de ella. La curiosidad silenciosa de él. Y el momento más peligroso de todos. Cuando dejaron de odiarse por unos segundos, y casi lo admitieron. Paloma se levantó de golpe. No puedo seguir huyendo de esto. Matías, en su casa, apretó el borde de la mesa. No puedo dejar que se vaya así. 2 decisiones. 2 direcciones. Un mismo destino. La mañana siguiente. Paloma estaba caminando sin rumbo. Hasta que lo vio. Matías. Esperando. No en su oficina. No en su mundo de poder. Sino ahí. En la calle. Sin barreras. Sin distancia. Paloma se detuvo. El aire cambió. No pensé que vendrías, dijo ella. Matías dio un paso adelante. Yo tampoco. Silencio. Matías respiró hondo. He pasado mi vida controlando todo. Pausa. Negocios. Personas. Resultados. La miró directamente. Pero contigo, perdí el control el primer día. Paloma bajó la mirada. Me mentiste. Matías asintió. Sí. Me ocultaste cosas. Sí. Silencio. Matías dio otro paso. Más cerca. Pero nunca fingí lo que sentía cuando te miraba. Esa frase la detuvo. Paloma lo miró. Esta vez sin rabia. Sin defensa. Solo cansancio emocional. Me dolió confiar en ti. Matías bajó la voz. Y a mí me dolió verte irte. Silencio largo. El mundo parecía desaparecer alrededor. Paloma respiró profundo. No sé si esto puede funcionar. Matías no la interrumpió. Solo escuchó. Pero tampoco sé si puedo alejarme completamente de ti. Matías cerró los ojos un segundo. Como si hubiera estado esperando esas palabras desde el principio. Paloma dio un paso adelante. Lento. Tembloroso. Matías no se movió. Solo la miró. Entonces no te alejes, dijo él suavemente. Pausa. No rápido. No perfecto. Pero quédate, mientras aprendemos a no destruirnos. Paloma lo miró por última vez con duda. Luego con emoción. Luego con algo más peligroso. Esperanza. Y finalmente, no retrocedió. Matías levantó lentamente su mano. No la tocó aún. Esperó. Paloma tomó su mano. Esta vez sin contrato. Sin obligación. Solo elección. No hubo explosión. No hubo drama final. Solo un silencio diferente. Uno que no dolía. Matías susurró. Esta vez, no es un acuerdo. Paloma respondió. Entonces no lo rompas. Y por primera vez, ninguno de los dos estaba huyendo. Meses después, la casa ya no era fría. Las discusiones aún existían. Las dudas también. Pero ahora había algo nuevo. Diálogo. Paciencia. Elección diaria. Matías aprendió a soltar el control. Paloma aprendió a no huir del amor cuando dolía. Y una noche, en la misma cocina donde todo empezó, Paloma lo miró y dijo: si esto es amor, es el más complicado que he vivido. Matías sonrió ligeramente. Entonces lo estamos haciendo bien. 2 personas rotas, que no se salvaron de inmediato, pero que eligieron quedarse. Porque a veces, el amor no llega perfecto. Llega después del caos. Dime en los comentarios, ¿crees que Matías y Paloma hicieron bien en darse otra oportunidad?
O el amor después del dolor siempre deja cicatrices. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia. Asterisk.